Sol Negro. El viaje de un sueño ancestral. El cielo, desde tiempos inmemoriales, constituye un referente físico y simbólico para la construcción de mitos, leyendas y cosmogonías, resultado de su conocimiento sistemático. Reproduce las estructuras de poder de las sociedades que le dan origen y sentido. Los objetos del cielo forman parte de un todo, lleno de significados y significantes, propios de las culturas ancestrales, que concebían a su entorno como algo vivo, dinámico y con capacidad de influir en los seres humanos. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y de la Aymara. Yo creo que estamos a una especie de los albores de una nueva ciencia, ¿ya? No es una... el camino que hemos recorrido ciertamente nos ha enseñado un montón. Hemos aprendido muchas cosas de la astronomía, hemos alcanzado logros técnicos y científicos también extraordinarios, pero estamos ahora en una escala técnica realmente superior, en algo que se viene, que es mucho más grande que lo que hemos tenido hasta ahora. Y para lo que estamos muy curiosos y muy abiertos, y quizás no tan preparados, ¿ya? Seguimos de alguna forma pensando en astronomía que se nos viene una cosa que por ahora de alguna forma queremos encontrar las preguntas que nos hemos hecho por siglos, pero probablemente debiéramos estar abiertos a nuevas preguntas que ni siquiera nos imaginamos que podrían aparecer. Son las voces de los ancestros y sus espíritus escritos en la piedra. Son huellas de un universo observado minuciosamente durante las largas y eternas noches del pasado. El norte semiárido y gran parte del norte de Chile es una de las zonas más secas del mundo y producto de sus condiciones geográficas privilegiadas, también es el lugar para la instalación de observatorios astronómicos en la actualidad. Al finalizar la década, Chile concentrará gran parte de la capacidad astronómica del mundo. Y no resulta una coincidencia de que en esta parte del país, particularmente en los valles de Elqui, Limarí y Choapa, tengamos una alta concentración de sitios con arte rupestre que en algunos de los casos incluyen información astronómica a partir de la representación de círculos con apéndices que perfectamente podrían representar la imagen del Sol o la Luna, personajes danzantes, líneas sinuosas que podrían representar perfectamente la posición de la Vía Láctea en diferentes épocas del año. Tenemos representaciones del planeta Venus en conjunto con imágenes de montaña y otros personajes animales y personajes zoomorfos. Desde mi perspectiva, y a partir de lo que hemos podido investigar durante estos años, creeríamos de que esta llamada tradición astronómica milenaria y prehispánica existe todavía, está presente en los grupos campesinos y también en las comunidades indígenas de la región a través de este conocimiento vernáculo sobre el cielo que tiene que ver con esta mezcla de tradiciones hispanas traídas por los primeros conquistadores con una alta carga ideológica proveniente del cristianismo con elementos del mundo indígena que en la actualidad se traducen en la representación de asterismos como las Pléyades, la Cruz del Sur. Tenemos distintos nombres para la Vía Láctea, inclusive representaciones de constelaciones a partir de
contornos oscuros de la Vía Láctea. Eran chamanes, entidades humanas mágicas y supranormales que transmitían los mensajes del cosmos, tallados en piedras comunes, convirtiéndolas en bitácoras eternas de las crónicas de su existencia. Hombres no comunes, guías de sus pueblos que entendían la mecánica de los cielos y el destino de sus hijos. Eran articuladores del conocimiento ancestral y traductores de la lingüística de los dioses. Los diaguitas preincaicos es una sociedad profundamente chamánica, en que su arte visual también nos habla y lo vincula con tradiciones chamánicas que todavía existen, que han sobrevivido en la Amazonía peruana. Me refiero a los chipibo-conibo, pero también tienen otras expresiones entre los caduveos, los pueblo cuna, en distintos puntos del cono americano, cono suramericano. Este arte, digamos, no busca expresar mensajes específicos, sino que más bien describe, como tú puedes ver, tiene propiedades muy parecidas al arte óptico. Entonces, lo que ellos están haciendo es más bien representar estados alterados de conciencia, las visiones que se tienen a través del consumo, la ingesta de alucinógenos, que como sabemos es una práctica que está bien documentada en el mundo diaguita a través de las espátulas, ¿no es cierto?, de los tubos. El cielo era un referente para los pueblos, en que ellos estaban en un lugar que de repente el río se desbordaba y inundaba todas las cosechas, o había una sequía terrible, etc. Pero el cielo seguía ahí en forma inalterable. Normalmente todos los pueblos asociaron sus dioses a todos los fenómenos que no entendían. Le inventaron un dios, el dios del mar, el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de no sé qué. Y el cielo estrellado, fue motivo fue divinizado. Entonces buscaban si los dioses o Dios, ya sea uno o fueran varios, estaban ahí, miraban el cielo con la intención de encontrar explicaciones de lo que había ocurrido en la tierra o de lo que podría ocurrir. En la zona más estrecha de Chile, donde el mar casi abraza a la cordillera, en lo profundo de los valles transversales del Choapa, estos chamanes transmisores de mitos y ritos mágicos fueron los fundadores de estos lugares sagrados, improntas de sus conocimientos y saberes tanto del cielo como de la tierra. Moyes, ánimas y diaguitas emergen del pasado con los mensajes horadados en piedra, arte rupestre diseminado por las serranías, montañas y valles como evidencia de su existencia remota. La curiosidad que tenemos ahora no es diferente a la curiosidad que tenían las culturas antiguas. Solamente que quizás las culturas antiguas explicaban estos fenómenos con el conocimiento que tenían, porque la historia nos enseña al revés, ¿no? Nosotros recurrimos a la historia para aprender, por lo tanto eso requiere un conocimiento previo de lo que nosotros conocemos. Por lo tanto, yo creo que las personas de las culturas antiguas, la forma en que ellos tenían para poder entender fenómenos que pasaban, como las eclipses, era tratar de entenderlas dependiendo del conocimiento que ellos habían adquirido hasta ese momento. Por lo tanto, yo quizás no los trataría de ignorantes o quizás no sabían perfecto cómo era que funcionaba un eclipse, sino que ellos trataban de explicar, veían el fenómeno, tenían una conciencia acerca del fenómeno, pero lo trataban de explicar quizás con lo que tenían a mano. De hecho, en Sudamérica, cuando ocurrían las eclipses de sol, tenían historias bonitas donde decían que que había un puma que se había comido al sol, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con las experiencias cotidianas que ellos tenían.
Entonces, yo creo que la curiosidad finalmente era lo que les llevaba a buscar explicaciones acerca de estos fenómenos, y es la misma curiosidad que tenemos nosotros ahora. La arqueoastronomía e investigación que llevamos hace algún tiempo nos ha permitido poder investigar alguna simbología que hemos encontrado no solamente en este lugar, sino en algunos otros lugares del valle y también de las otras regiones, ¿ya? Que sería, lo primero, esta cruz oralada es Venus, que sería un planeta, y al lado estaría Orión, que sería una constelación. Los dos muy importantes, uno para el pueblo de Aguita, que sería el planeta Venus, y para nuestros ancestros, nuestros abuelos, también seguía siendo importante, que sería el Lucero, ¿ya? Y el otro, las Tres Marías o Orión, que sería también un poncho sagrado para nuestros ancestros los incas, el cual podían usar el inca mismo, los curacas y los amautas, ¿ya? Entonces tendríamos la simbología de dos objetos del cielo, que uno sería un planeta, como les digo, el planeta Venus, y lo otro la constelación de Orión, ¿ya? Algo sagrado, o la Chacana Grande, Chacaciltu. La interacción con el ambiente natural de los pueblos ancestrales, sus prácticas sociales o espirituales y su relación colectiva con el hábitat los llevó a través de la percepción de los sentidos, tanto conscientes como subconscientes, sumado a los patrones actitudinales y conductuales, a la construcción conceptual de sus experiencias físicas y oníricas, dando paso con ello a la facultad artística de la representación rupestre de su cosmovisión. Hay símbolos que nosotros sabemos que son astronómicos, que son como astrales, por decirlo de alguna manera. Uno de esos es Venus. ¿Y por qué estamos seguros que es Venus? Porque ocurre que es el mismo símbolo en toda América. Si tú viajas a California o a otros lugares de Norteamérica que están en esa zona, donde está Utah, Colorado, toda esa zona, el ecosistema también es muy parecido a este. De hecho, es mediterráneo también. El bioma mediterráneo está presente en pocos lugares en el mundo. Representa aproximadamente el 5% de la superficie del planeta. Y se sabe que alberga una gran cantidad de biodiversidad del planeta. Por eso que son sitios prioritarios de conservación los biomas mediterráneos. Bueno, en California hay bioma mediterráneo. Allá también habitaron pueblos originarios que hicieron petroglifos. Y en Mesoamérica, cuando el conquistador llega y tiene contacto con los pueblos, por ejemplo con los aztecas heredaron este símbolo y le pudieron decir al conquistador qué era. Entonces sabemos que ese símbolo, que es el mismo que está acá, es un planeta y que es Venus. Y que allá le hacían seguimiento y que probablemente acá se le hacía observación porque está muchas veces presente. Entonces sabemos que hay petroglifos que son como de la Tierra, ¿cierto? Zoomorfos, antropomorfos, y otros que son como que son del espacio, de lo que observaban en el cielo, o en el Huenumap, o en la Janapacha. Y nos damos cuenta que existe una coherencia entre esos símbolos que son astrales, por decirlo, de alguna manera, porque siempre están por encima del contexto donde por abajo están los petroglifos de abajo, de la tierra de abajo, del Nacmapu, de la Caipacha. Entonces vamos de alguna manera entendiendo que existe una coherencia espacial en la piedra, en la composición. Entonces por eso nosotros de repente hablamos de simbología astral y simbología terrenal, porque existe esa diferencia y uno la puede ir a observar, la puede ver, y todos estos petroglifos que están en sitios donde probablemente se le hacía seguimiento a un fenómeno astronómico, son petroglifos de esa naturaleza, astrales. Entonces hay una conexión en esa piedra, en esa cueva, por este rayo de sol que penetra en esa cueva solo el día del solsticio. Sabemos que ese símbolo a lo mejor está generando una conexión simbólica, energética, con ese fenómeno.
La cosmovisión es la comprensión de la armonía del universo y su profundo sentir como pilar fundamental de respeto de su pueblo con su entorno. El lenguaje simbólico del arte rupestre supone además una observación constante del tiempo y los ciclos naturales, con la intención de entender y sistematizar su registro, permitiendo con ello controlar los excedentes de la producción agraria, un visionario adelanto de las sociedades antiguas. Yo pienso que, a diferencia de nuestra cultura occidental moderna, estos son pueblos que observaban estrechamente los fenómenos celestes. Por lo mismo que dices tú, o sea, ellos eran importantes para marcar momentos en el año, por ejemplo, el inicio de las lluvias, la época de cosecha, la época de siembra, ¿no es cierto? Entonces, es conocido que ellos entendían, ¿no es cierto?, los momentos de los solsticios y de los equinoccios. O sea, por ejemplo, actualmente el Huetripantu, que es el año nuevo mapuche, el Inti Raymi, ¿no es cierto?, son momentos de cambios de ciclos estelares, o sea, la noche más larga, la noche más corta, ¿no es cierto? Entonces, sin duda, hay una observación constante del cielo. El norte de Chile tiene cielos privilegiados y entonces ellos veían la Vía Láctea. La Vía Láctea jugaba un rol enorme en los aymaras y en los incas. Y dentro de la Vía Láctea hay nubes oscuras y esas nubes oscuras las asociaban con una llama, las asociaban con un zorro. Veían figuras en las nubes oscuras que se forman dentro de la Vía Láctea. Los griegos no tenían una muy buena visión de la Vía Láctea porque Atenas y Esparta son lugares bajos, muy cerca del mar. Con una neblina, la visibilidad del cielo es más o menos nomás. Entonces ellos juntaban estrellas, unían puntitos y se imaginaban figuras. Entonces las constelaciones griegas eran puntitos armados con estrellas. Las constelaciones o las figuras que veían los aymaras eran sombras oscuras dentro de este brillo general de la Vía Láctea, lo cual revela que los tipos tenían un cielo privilegiado. Sí, bueno, ¿cómo relacionamos la arqueoastronomía con la cosmovisión de los pueblos indígenas en la actualidad? Bueno, hay que entender de que la arqueoastronomía es una disciplina que aplica distintas herramientas. Se basa en parte en lo que tiene que ver con el conocimiento astronómico formal, a partir de la astronomía de posición, es decir, el cálculo, la posición de los astros en determinadas formas del paisaje, y estos datos, que son en realidad datos cuantitativos, nos permiten interpretar fenómenos sociales que son complejos. Por ejemplo, la ubicación, disposición y también los motivos presentes en un panel de arte rupestre nos pueden dar cuenta de la necesidad que tuvieron las personas que dieron origen a este lugar para poder relacionarlo con un fenómeno solar, la posición de la luna en el horizonte, o eventualmente querer representar algo vinculado con su manera de entender el mundo, también entendido como cosmovisión. Todos los pueblos de la Tierra manejan distintas cosmovisiones. De hecho, en la actualidad nuestra cosmovisión está basada en el conocimiento científico, que nos entrega determinada certeza, pero nosotros debemos entender de que a lo largo de la historia distintos grupos humanos han generado distintas respuestas sociales que permitían de alguna manera explicar su lugar en el universo, su perspectiva del mundo y, en definitiva, lo que es básicamente su religión y su cosmovisión. Y desde esa perspectiva, la arqueoastronomía nos permite adentrarnos en este mundo desconocido a partir de datos cuantitativos y datos cualitativos, que creo que es una salida muy elegante para poder responder a este tipo de inquietudes. La oscuridad de los cielos nocturnos y la flexible pauta de ocupación humana permitió el acceso a abundantes e iluminados conocimientos sobre quiénes eran y su papel en los hábitats que los acogían.
todos los pueblos, la representación del mundo es plano, porque efectivamente la Tierra tiene un tamaño tan grande que nosotros la percibimos plana. Y lo que vimos después son ciclos. Entonces hay una visión a la vez de ese universo plano con estratos verticales y de ciclos, como se encuentra en el cultrún mapuche, por ejemplo, de los días y la noche que se alternan, del año que vuelve a ser lo mismo, de la posición de las constelaciones, que al atardecer vuelve a ser la misma después de un año. Y no había barrera entre esa percepción del entorno y otras creencias sobre fenómenos naturales. Por ejemplo, era evidente que se conectaba las estaciones con posiciones de constelaciones. Entonces se atribuía creencias religiosas sobre por qué crecían las plantas o por qué se movían las estrellas. Todo eso era relacionado, no había como una diferencia marcada. Yo creo que esa primera visión de hacer ciencia sin tomar en cuenta el mundo divino empezó casi con Galileo, no creo que ha empezado antes. Así que había como una visión bien global de los fenómenos astronómicos, pero un conocimiento que creo estaba mucho más cerca a las personas. Y que la bóveda celeste era como el techo de este gran templo que era la tierra. Y entonces el cielo y la tierra formaban una unidad. Los mapuches también ven el mapu, que es la tierra, y el wenu mapu, que es el cielo, y los hibridan, los asocian, y entonces ellos miran fenómenos en el cielo. Por ejemplo, los mapuches, una cosa que eso sí que está claro porque se hace de siempre, ellos parten el año en el momento en que el sol deja de retirarse hacia el norte. Todos los días en el otoño el sol sale más al norte, hace un arco más bajo y se pone más al norte, y cuando llega al extremo norte el sol, que es el día más corto del año, ahí los pueblos mapuches, los mapuches, celebran el fin de un ciclo y el comienzo del otro. Bueno, hay que destacar que dentro de las cosmovisiones no occidentales, y sobre todo el mundo americano indígena, el ser humano no se entiende como un ente separado del entorno. Ya, este entorno está conformado por elementos de la naturaleza, por los animales, los fenómenos meteorológicos y también por los fenómenos astronómicos. En ese sentido, la comprensión del medio social y del medio natural va de la mano con esta observación sistemática de la naturaleza, que se acerca muchísimo a la manera en cómo se entendía la ciencia previo al siglo XVI y al siglo XV, inclusive en Europa. El consumo de alucinógenos, la observación del sol y la comprensión sistemática del medio era una manera también de generar una ciencia desde una perspectiva americana indígena, creo yo. Y en el caso de las poblaciones Molle, Ánima, los grupos Diaguita, luego la influencia incaica y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del mundo colonial hispano, al parecer nos da pauta para poder entender de que existen ideas complejas detrás de representaciones muy sencillas, que puede ser una línea sobre una piedra, la representación de un círculo, eventualmente un personaje bailando, porque nos da a entender de que esta comunicación con el medio natural era muy cercana en tiempos prehispánicos.
ocurre que acá en la región de Coquimbo, y en particular en el Choapa, como te decía recién, pasan varias cosas que son muy particulares también en cuanto al ecosistema, y por lo tanto esa cualidad distinta se va a expresar también culturalmente, por esta íntima relación que te explicaba que existe y que va a existir siempre entre el ser humano y cualquier organismo con su entorno cercano. Y fíjate que aquí no solo está la parte más angosta de Chile, como te decía recién, donde está la cordillera muy cerca de la costa, y por lo tanto produce un punto de encuentro, porque hay cercanía geográfica entre la cordillera y la costa. Entonces, antiguamente, si tú piensas que era necesario el intercambio entre el valle y la costa, sobre todo por esta circunstancia del fenómeno del niño y la niña, donde cuando está presente el niño hay más productividad en los valles que en el mar, y cuando está presente la niña hay menor productividad en los valles y mayor en el mar, entonces se dan las condiciones como para que haya intercambio. Pero además de eso, se da un fenómeno ecosistémico que se expresa en la biodiversidad, que también es muy llamativo. La región de Coquimbo es una de las más biodiversas de Chile, pero esta biodiversidad se da en parte porque esta zona está en un espacio de transición entre un bioma del norte y un bioma del sur. Estamos justo en la zona de transición. Entonces se superponen acá especies que se distribuyen en el sur y especies que se distribuyen en el norte. Entonces, si uno analiza estudios de simbología, se va a dar cuenta que esta simbología aumenta en esta zona en frecuencia y además en diversidad de símbolos. Símbolo antropomorfo, zoomorfo, abstracto, de distintas épocas, ¿cachai? Entonces se nota esa relación entre el ser humano y su entorno natural. Y eso se expresa culturalmente porque la cultura es una expresión de la conducta del ser humano. En realidad el conocimiento astronómico va de la mano con el desarrollo de nuestra especie desde el origen de los tiempos, casi. Con periodos tan antiguos como el año 30.000 a.C. tenemos evidencias rupestres en Europa y en África que dan cuenta del registro de meses lunares para poder cazar, para poder recolectar, para poder desplazarse en el territorio. Eventualmente, y todavía no lo podemos asegurar con certeza porque no se han realizado trabajos arqueoastronómicos en periodos tan antiguos de la prehistoria acá en la región, podríamos encontrar evidencias de cultura material vinculada con fenómenos astronómicos, ¿ya? En el periodo arcaico, en el periodo paleoindio, y lo que sí ya sabemos que durante el periodo agroalfarero, ¿ya? Que tiene que ver con el manejo incipiente de la agricultura, el establecimiento de sociedades sedentarias a partir del año 200 después de Cristo aproximadamente. Sabemos que los grupos Molle pusieron especial énfasis en su vínculo con el medio social y la naturaleza. Y este vínculo se ve reflejado también en el cielo, ¿ah? Porque a través de el conocimiento sistemático de la posición del Sol, de la Luna y de otros fenómenos, podemos dar cuenta de las estaciones del año, de los movimientos de migración de distintos animales, y que luego fue básicamente adaptado y aprendido también por las comunidades diaguitas que tuvieron contacto con el mundo de los incas. Entonces no podríamos hablar de un conocimiento más complejo o no, porque en realidad cada sociedad se analiza en su conjunto como no una unidad por separado, pero sí un ente en relación con la tecnología con la que cuenta y también con el periodo cultural al cual le estamos dando cuenta. Estos conocimientos viajaron en el tiempo hasta nuestros días, como un sueño ancestral. La cosmovisión que han tenido los hombres a lo largo de la historia
Y creo que para eso lo mejor es ponerse un poquito en el pie de esas personas que estaban mucho más conectadas con los fenómenos astronómicos que nosotros, que hoy en día ver un cielo despejado, ver objetos muy difusos, es algo que ocurre pocas veces en la vida de un hombre que vive en la ciudad. Antiguamente las personas todas las noches veían las estrellas, veían la luna, y era natural relacionar esos movimientos con el corriente el paso del tiempo, del día. Entonces creo que lo mejor es imaginarse lo que observaría uno si se encontraría sobre una isla solo y por un choque emocional se olvidó de su cultura, de lo que sabe, ¿qué se imaginaría del universo?